Bueno, buenísimo. Entonces, buenas tardes a todos y a todas. Continuando entonces con el ciclo de seminarios de AIVO, hoy vamos a escuchar a nuestro próximo disertante, que es el doctor Pablo Barrionuevo. Muchas gracias, Pablo, por tu compromiso en esta disertación. Y bueno, Magali, la doctora Magali Silverman, lo va a presentar. Gracias, Ceci. Sí, primero algún anuncio en general, simplemente recordar las normas y las guías para participar. Mantengamos los micrófonos apagados y las cámaras apagadas. Las preguntas las hacemos al final. Por favor, escriban en el chat si tienen ganas de preguntar y ordenamos así las preguntas para el final, ¿sí? Hoy el disertante, como decía Ceci, es el doctor Pablo Barrionuevo, que es básicamente de la casa. Pablo es miembro de la comisión directiva de AIVO y tiene una formación a lo mejor un poco distinta a la que tenemos la mayoría de los que estamos hoy acá, porque Pablo es ingeniero electrónico, es magíster en luminotecnia y doctor en medio ambiente visual e iluminación eficiente. Es investigador adjunto del CONICET en el Instituto de Investigación en Luz, Ambiente y Visión de la Universidad Nacional de Tucumán, donde con su grupo estudian los mecanismos retinianos de procesamiento de la información lumínica, y ahora, como nos contaba, es Visiting Researcher en la Justus Liebig University in Gießen, así que supongan que lo dije bien. Y el título de su seminario hoy es Pupilometría cromática, conceptos de ingeniería aplicados al campo de la oftalmología. Es un gran ejemplo del espíritu que queremos promover en AIVO, que es en las visiones distintas y el encuentro y la discusión entre la investigación básica y la clínica. Así que, Pablo, gracias y te escuchamos cuando quieras. Bueno, muchas gracias, Magalí. Voy a compartir pantalla. ¿Ven bien mi...? Sí, se ve perfecto. Se ve bien, Excelente, sí. Pablo. Buenísimo. Bueno, es un honor para mí que me hayan invitado, digamos, a dar este seminario, si bien es cierto que también formo parte de AIVO y recuerdo la primera vez que fui a dar una charla a una reunión de AIVO, estaba muy nervioso, todavía lo estoy, cuando doy este tipo de charlas. Pero bueno, sí es cierto que siempre fueron, o lo sentí, digamos, siempre muy, muy cercano a la Asociación de Investigación en Visión y Oftalmología. Ahora lo que les quería comentar, o les quería hablar, digamos, en esta charla, es acerca de una de las líneas de estudio que tenemos en el ILAB, que es pupilometría cromática. Y cómo ante el desafío de investigar cómo funciona la pupila, hemos usado herramientas que teníamos a mano, la mayoría somos ingenieros ahí en el ILAB, y bueno, y en ese sentido usamos herramientas y conceptos de ingeniería. A ver. Ok. Bueno, partiendo desde lo más básico, por ahí simplemente para empezar, el reflejo pupilar a la luz es como la pupila reacciona ante un estímulo luminoso. Si este estímulo, digamos, es mayor a la iluminación anterior, entonces la pupila se contrae y luego se dilata. Algo que ya de por sí es, digamos, un concepto que se usa mucho en ingeniería, es esto de pensarla a la pupila o pensar una respuesta de este tipo con diferentes regímenes, como por ejemplo el régimen fásico transitorio, que es la primera parte del reflejo pupilar a la luz, y luego un régimen tónico o estable, en donde ya la pupila va alcanzando una cierta estabilidad. Pero bueno,
también se puede pensar, o una forma de pensar sistemas de este tipo en ingeniería es como una caja negra, en este caso una caja azul, pero en donde tenemos una entrada, que es en este caso una señal luminosa, y a la salida tenemos el reflejo pupilar. Ahora no voy a hablar mucho de lo que es el circuito, si bien se sabe que desde el ojo salen la información visual hasta el núcleo olivar pretectal, y de ahí esa información va a otros centros neuronales para poder producir, digamos, la constricción o la dilatación de la pupila. Yo me voy a detener en lo que pasa específicamente en la retina, pero se sabe, quería, digamos, primero decir que se sabe bastante acerca del circuito pupilar. Y todo ese conocimiento se fue acumulando durante varios años, y hay un libro que es muy importante en el estudio de la pupila, que es este de Irene Lowenfield y Lowenstein, en donde se recopila, digamos, mucha parte de lo que son estudios anatómicos, fisiológicos, y también está mucho del reflejo pupilar a la luz que se sabía hasta ese tiempo. Y en este libro, digamos, si alguna vez lo tuvieron en la mano, sabrán de que digamos, esta es la parte más, el primer libro, el libro más gordo, por decirlo así, es donde están todas las investigaciones, y el más chiquito, en realidad es donde es solo de bibliografía. O sea, es un libro que digamos, que recopila información de muchos autores. Sin embargo, o sea, para estudiar la pupila, hubo un descubrimiento importante que se dio después de la publicación de este libro. Y ese descubrimiento hizo resurgir el interés en el estudio del reflejo pupilar a la luz. Esto se puede ver a partir de la cantidad de publicaciones que contienen la frase, digamos, reflejo pupilar a la luz, y donde el interés, o sea, donde hay más papers, o sea, se nota que hay más papers a partir del año 2002, más o menos. Y eso se debe al descubrimiento de un grupo de células de la retina que son intrínsecamente fotosensibles, o iPRGCs en inglés. El descubrimiento de estas células viene del campo de la cronobiología, y bueno, dentro de AIBO hay mucha gente que conoce mejor que yo, digamos, cómo se da este descubrimiento. Yo lo que voy a decir es de que en el año 2002 se descubren estas células en la retina de roedores a partir del trabajo del grupo de David Person. Y en principio estas células, bueno, son células ganglionares, y como cualquier otra célula ganglionar recibe información de conos y bastones a través de células intermedias, células bipolares y amacrinas. Pero a su vez, estas células expresan un fotopigmento que es la melanopsina. Este fotopigmento tiene un pico de sensibilidad alrededor de los 480 nanómetros. Es obviamente diferente a los pigmentos de conos y a la rodopsina. Y en el año 2005, estas células también fueron identificadas en primates a partir del trabajo de Dennis Dacey. Algunas de las características de estas células son que son muy pocas en comparación con otras células ganglionares, alrededor del 0,2% del total de células ganglionares. La mayor concentración de estas células se da en la parafobia. Tienen un árbol dendrítico que es de mayor tamaño que otras células ganglionares, por ejemplo, las células parasol o las células ganglionares midget, que están involucrados en lo que son los procesos visuales. También hay una ausencia dendrítica en la fobia,
escaso solapamiento de los árboles dendríticos, y estas dendritas estratifican en el extremo interior y exterior de la capa plexiforme interna. Como ya dije, bueno, reciben señales de células amacrinas y células bipolares. Y en la retina de primates, las iPRGCs outer e inner son las contrapartes de las células M1 y M2 de ratones. Estas células inervan diferentes centros neuronales. Yo en particular, digamos, para esta presentación me importa lo que es el núcleo olivar pretectal, que es un centro de control del reflejo pupilar. Evidencia de las proyecciones de esta célula y el involucramiento de estas células en el reflejo pupilar a la luz se dieron desde el mismo descubrimiento. Samer-Hattar en el año 2002 reporta de las proyecciones de estas células hacia el núcleo olivar pretectal. Luego, en el año 2008, a partir de ratones modificados genéticamente, en donde estos ratones, hay un grupo de ratones que no tienen estas células, se muestra que el reflejo pupilar no, digamos, se ve fuertemente afectado, es decir, no hay reflejo pupilar a la luz. Y en el año 2007, Paul Gamlin y colegas muestran en un trabajo electrofisiológico en primates, muestra cómo la respuesta celular de las iPRGCs es muy parecida a lo que es el reflejo pupilar. Aún más, si se estimula la retina de estos animales con luces de diferentes colores, monocromáticas, se puede trazar lo que es la sensibilidad de esta célula. Es decir, que a través de la respuesta pupilar se puede obtener la sensibilidad de la melanopsina, en sí, de la respuesta intrínseca de esta célula. Y acá, como se ve en la respuesta tónica, esta sensibilidad es diferente a la sensibilidad fotópica, es decir, a la sensibilidad de conos, y a la sensibilidad escotópica, o sea, a la de bastones. Esta diferencia da inicio a lo que es la pupilometría cromática, y aquí puse entre paréntesis de pulso porque después vamos a ver que hay otro tipo de pupilometría cromática, que es la de parpadeo. Pero bueno, la de pulso es a la cual yo creo que estamos más acostumbrados, en donde ante un pulso de luz, bueno, hay una constricción pupilar. En el año 2011, Jason Park propone un protocolo de medición de pupilometría cromática, y ahí también reporta en ese paper cómo luces de diferentes colores, en este caso una luz roja y una luz azul, que tienen la misma intensidad luminosa, producen respuestas pupilares muy diferentes, como se puede ver acá, en donde, por ejemplo, una luz roja, esta que es la de mayor intensidad, genera una rápida y una constricción grande, y luego la pupila se redilata. Pero si estimulamos con una luz azul de la misma intensidad luminosa, la pupila se contrae y esa constricción, digamos, continúa en el tiempo. Entonces, el reflejo pupilar a la luz brinda información sobre el funcionamiento de las células iPRGCs. Todas estas evidencias de la relación entre las células y el reflejo pupilar a la luz se acumularon durante varios años, y también como que en el año 2019, en un trabajo de revisión,
acá se manifiesta cómo varias propiedades de las células melanopsínicas o iPRGC pueden ser inferidas desde lo que es el reflejo pupilar a la luz. Bueno, ¿cómo funcionan las iPRGCs? Si es que nosotros podemos, digamos, medir la pupila, entonces podemos decir cómo funcionan estas células. Entonces, como les había comentado, bueno, soy ingeniero, por lo tanto vamos a aplicar, o en ese momento pensamos en aplicar un enfoque que tenga que ver con la ingeniería. Y aquí voy a introducir una serie de conceptos que espero no sean, espero poder explicarlos de la mejor manera, pero que tienen que ver con la física y con cuestiones más ingenieriles. Lo primero, bueno, era lo que había comentado, que hay un sistema y este sistema tiene una entrada que es, en este caso, un impulso luminoso o una señal luminosa y una salida que es la respuesta de la célula y nosotros podemos monitorear esta respuesta a partir de la respuesta pupilar. Entonces, a través de la variación sistemática y controlada de los atributos de la señal de entrada, como la frecuencia, intensidad, línea de base o componente continua, la combinación o independencia de varias señales de entrada, podemos estudiar este sistema. La primera pregunta que surge es si el sistema es lineal, o por lo menos que nos surgió a nosotros, ¿no? al hacer esto. Y esto fue uno de los trabajos que hicimos, o que hice en Chicago, en mi postdoctorado. Entonces, desde las ciencias de la visión sabemos de que la linealidad es algo que es bastante raro en el procesamiento neuronal, excepto en la retina, en donde hay evidencia que sugiere que hay linealidad en las diferentes células que componen la retina. Entonces el sistema iPRGC pupila puede ser tratado como un sistema de comunicación, por lo tanto podemos analizar su linealidad usando herramientas matemáticas. Aquí es donde introducimos este otro enfoque, que no es la pupilometría de pulso, sino la pupilometría de parpadeo, es decir, en donde la señal luminosa tiene un régimen con el tiempo que es periódico y puede tener una forma sinusoidal, que es la que nosotros usamos. ¿Y por qué sinusoidal? Porque si aplicamos la transformada de Fourier a esa señal luminosa, o a la respuesta en realidad de esa señal luminosa, podemos obtener lo que es una respuesta en la frecuencia. Y si la señal es sinusoidal, en la respuesta en frecuencia de esa señal de sinusoidal vamos a tener una sola componente que corresponde a la frecuencia de esa señal sinusoidal. Y todo lo demás o es ruido o es algún otro o componente relacionado al funcionamiento mismo del sistema y podemos analizarlo. Además, esto nos da la posibilidad de evaluar solamente dos parámetros, en este caso la amplitud y la fase de la señal. La amplitud está relacionada a lo que es la intensidad de la señal y la fase está relacionada al retardo de la respuesta en relación a la entrada. Usando este enfoque metodológico, es decir, la pupilometría de parpadeo, analizamos lo que es la respuesta a la frecuencia, respuesta al contraste, es decir, la amplitud de la señal de entrada. Cuando yo hable de contraste voy a hablar de cambios en la amplitud de la señal de entrada, respuestas al nivel de luz o a la componente continua, o al nivel de adaptación también podría decirse, y respuesta a la combinación de las señales de entrada, es decir, si es una sola señal de entrada o hay más de una señal de entrada.
Para eso se usaron dos paradigmas, uno que es el paradigma de fase y otro que es el paradigma de batido, que ya lo voy a explicar. Bueno, existe algo que yo llamo el desafío de la señal de entrada, que es que la retina humana tiene 5 fotorreceptores, que son los bastones, las células melanopsínicas, o sea, la respuesta intrínseca de estas células melanopsínicas, y los 3 tipos de conos, L, M y S. Estos fotorreceptores tienen rangos operacionales que se solapan, y para estudiar contribuciones de estos fotorreceptores en combinación y en aislamiento necesitamos encontrar una manera de manipular independientemente cada tipo de fotorreceptor. Estamos trabajando con seres humanos, así que no podemos aplicar, o sea, y en general, además, o sea, no podemos utilizar herramientas que tengan que ver con la genética, como por ejemplo se hace en otras especies. Y por otro lado, tampoco teníamos en ese momento, y ahora tampoco, el dinero para tener herramientas electrofisiológicas más complejas y sofisticadas. Así que usamos una herramienta que se llama Silent Substitution. ¿Cuál es el razonamiento atrás de este Silent Substitution? Esta es una técnica de estimulación, que ahora voy a pasar a explicar, en donde supongamos que hay una retina que tiene solamente 2 tipos de fotorreceptores. Por un lado el fotorreceptor P1 y por otro lado el fotorreceptor P2. Si esta retina la exponemos a 2 luces, a 2 tipos de luces, una luz que tiene una componente más hacia la longitud de ondas cortas y otro que tiene una componente más hacia, o sea, que tiene que está más, que tiene una componente espectral más hacia la luz, las longitudes de ondas largas. Ambos fotorreceptores van a responder a estas componentes. Acá estoy graficando lo que sería la intensidad de estas luces, la IB e IR, a través del tiempo. Esto va a generar respuestas de los fotorreceptores, del primer fotorreceptor R1 y la respuesta del segundo fotorreceptor. Las dos van a empezar, los 2 fotorreceptores van a responder. Si en un segundo momento yo incremento la intensidad del primer fotorreceptor, esto va a producir un incremento en la respuesta del fotorreceptor 1, como vemos esta luz azul está estimulando el fotorreceptor 1, pero también está estimulando un fotorreceptor 2. No es en el pico, un poco más hacia un costado, pero también lo está estimulando. Por lo tanto, además de producir respuesta en el fotorreceptor 1, produce una respuesta en el segundo fotorreceptor. Y si al mismo tiempo a la luz a la luz roja, lo que hacemos es reducir la señal, la intensidad luminosa, lo que vamos a hacer es justamente reducir la intensidad o reducir la excitación del fotorreceptor 2, porque está estimulando a ese fotorreceptor, pero también, como vemos acá, estimula un poquito al fotorreceptor 1. Entonces va a producir una merma de excitación de ambos fotorreceptores. Y nosotros podemos controlar que la merma esta compense el incremento de intensidad que produce la otra luz. Y esta merma puede ser, digamos, compensada para un solo tipo de fotorreceptor, y mientras que para el otro, si bien va a mermar, pero no va a mermar tanto. Entonces, esto es básicamente el Silent Substitution.
Y en un tercer momento podemos volver a la estimulación inicial. Por lo tanto, acá las respuestas que vemos es que del fotorreceptor 2 no vio ningún cambio, a pesar de que se produjeron cambios en intensidades luminosas, pero debido al principio de univariancia de los fotorreceptores, el fotorreceptor 2 no ve ningún cambio, y en cambio el fotorreceptor 1 sí. Esto se puede extender para los 5 tipos de fotorreceptores en seres humanos, y en ese caso, si son 5 fotorreceptores, vamos a necesitar 5 luces. Este método lo aplicamos en un instrumento comercial, que es el Color Dome, pero también en un instrumento que nosotros desarrollamos en el año 2005 en el laboratorio del Dr. Ding Kai Cao, que lo llamamos 5' Primary Photostimulator. Con esto estudiamos lo que son las suma de las fotorrespuestas. Entonces estudiamos fotorrespuestas para los estímulos aislados, pero también para estímulos combinados, aplicando lo que llamamos paradigma de fase. Aquí nosotros, en vez de representar la amplitud y la fase, por ejemplo, o podemos representar la amplitud y la fase en este tipo de diagramas, en donde podemos, por un lado, cambiar la fase de uno de los fotorreceptores mientras se mantiene la fase del otro. Ya lo voy a mostrar cómo. Pero también podemos representar esto en un diagrama polar, en donde acá la magnitud es la longitud del vector y la fase es el ángulo del vector. Entonces, nosotros lo que hacemos es modelar cómo sería una suma lineal, en donde se varía la fase de los conos y se mantiene constante la fase de los bastones, por ejemplo. Entonces acá, si uno hace la suma lineal de esto, podemos trazar en función de la respuesta a la suma lineal cómo sería la respuesta tanto de la magnitud como de la fase de la pupila, en este caso. Y además de esa predicción se pueden testear otras predicciones, como por ejemplo que la suma sea fuera de fase, o que la suma sea, o que no haya suma, sino que solamente una de las dos respuestas de las dos componentes, conos o bastones, en este caso sea el que comanda la respuesta pupilar. También podemos estudiar cómo es la respuesta a otros componentes, o sea, cómo por ejemplo, se combinan las señales de la melanopsina con las respuestas postreceptoriales de los canales magnocelular, que es la respuesta a la luminancia, la componente o la respuesta parvocelular, que es la que codifica el canal rojo-verde, o la coniocelular, que es la que codifica el canal azul-amarillo. Bueno, nosotros obtuvimos las respuestas de las pupilares. Acá están los puntitos, son los datos, y como vemos, las líneas son las predicciones de una suma lineal entre conos y bastones. Entonces, una conclusión acá es que efectivamente se comportan como una suma lineal, y luego cuando comparamos o cuando analizamos cómo es la combinación de la melanopsina con lo que son el canal magnocelular, el canal coniocelular y el canal parvocelular, vemos que para el canal magno hay una respuesta lineal en fase, para el canal conio hay una respuesta lineal pero fuera de fase, y para el canal parvo en realidad hay una respuesta que no es lineal y sigue la respuesta de la melanopsina. Una forma también de mostrar esto es a través del cambio del contraste de la estimulación. Yo voy a pasar estas diapositivas porque en realidad es mostrar lo mismo que ya habíamos visto. Entonces, a partir de estos estudios, vemos cómo que las iPRGCs combinan linealmente contribuciones de conos y bastones en el rango mesópico para controlar la respuesta pupilar a la luz,
La melanopsina se combina linealmente con la vía MC y la vía KC, y la vía PC interactúa con la melanopsina de la forma el ganador se lleva todo, o sea, de una manera no lineal. ¿Hay otras evidencias de alinealidades? Bueno, sí, encontramos nosotros evidencias de alinealidades usando un paradigma como es el paradigma de batido. El paradigma de batido o la frecuencia de batido es algo que se conoce, por ejemplo, en la audición o en sistemas de comunicación, en donde, por ejemplo, si uno pone dos sonidos de diferentes frecuencias, se puede llegar a escuchar lo que es una frecuencia más baja, que es la resta de esas dos frecuencias, y eso es producto de una alinealidad. Analizamos cómo es la respuesta pupilar para diferentes combinaciones de frecuencias que están en el rango de 4 a 9 Hz, y combinando conos y bastones, o sea, bastones y bastones de una frecuencia con bastones de otra frecuencia, o conos de una frecuencia con conos de otra frecuencia, o conos y bastones. Nuestros resultados dan de que existe, de que aparece esta frecuencia de batido, esta respuesta de batido, y es particularmente importante para cuando se combinan fotorreceptores del mismo tipo, en particular bastones. No así cuando se combinan diferentes tipos de fotorreceptores. Algo interesante es de que todas las respuestas de batido están fuera de fase con respecto a lo que serían, no fuera de fase, sino 90 grados, con una diferencia de fase de 90 grados con respecto a una señal, por ejemplo, de 1 Hz, que es una señal, digamos, en donde no se aplica este paradigma. Por lo tanto, nosotros encontramos que hay alinealidades a partir de este paradigma, que las alinealidades son consistentes con un proceso de rectificación de la señal. ¿Cuáles son otras cosas que podemos analizar? ¿Cuáles son las características de adaptación a la luz de las respuestas pupilares? Esto es algo que se estudia mucho en lo que es psicofísica, y que se conoce como ley de Weber, y que bueno, se puede también como ejemplificar con el concepto este de que si uno está, por ejemplo, tiene una pesa de 100 gramos en la mano y te ponen otra pesa de 10 gramos encima, uno va a sentir la diferencia, pero si uno en vez de eso está sosteniendo una pesa de 10 kilos y le ponen otra pesa de 10 gramos, no se siente esa diferencia. Bueno, eso en ciencias de la visión se conoce también como ley de Weber, y está presente en mediciones de umbral de contraste y en mediciones de claridad. Nosotros analizamos si esto se presenta en la pupila, en las medidas de parpadeo, y lo que encontramos es de que si bien hay condiciones de adaptación que son más, por ejemplo, acá se ve que hay un aumento de la amplitud en relación al nivel de luz de cada uno de los conos, no así, por ejemplo, de la melanopsina o de los bastones, o hay una adaptación menor de melanopsina y de bastones. Lo que encontramos es de que el componente o este tipo de, perdón, esta característica no se acerca a lo que sería la ley de Weber, en donde nosotros encontramos que por ejemplo, acá lo importante es el exponente, y todos estos valores son menores a 1, siendo que la ley de Weber indica que este valor debería ser igual a 1. Por lo tanto, ninguna de las respuestas pupilares a la luz de cada tipo de fotorreceptor mostró características de adaptación similares a la visión, y las respuestas mediadas por la melanopsina tuvieron peores características de adaptación comparadas con los conos. ¿Qué tipos de células brinda información a las iPRGCs? Esto es algo que nos preguntamos, y que si bien desde nuestro enfoque es difícil de definir, pero ¿por qué? Porque hay diferentes tipos de células involucradas en el proceso en la retina. Por ejemplo, hay
varios tipos de células bipolares y muchos más de células amacrinas. Sin embargo, en el año 2009, Barry Lee y Hao Sun mostraron de que hay un tipo de células, que son las células bipolares difusas, que están involucradas en lo que es el camino de magnocelular, o sea, la respuesta a la luminancia. Pero estas células, además de responder a la luminancia, también responden, y de una manera diferente, es decir, duplicando la frecuencia a lo que sería una señal rojo-verde. Nosotros obtenemos esa respuesta para justamente cuando generamos la condición rojo-verde, vemos que en la respuesta pupilar aparece una segunda componente que está duplicada a la componente de estimulación. Y esto solamente, o es mucho más importante para esta componente que para otro tipo de estimulación. Entonces, en base a esto, nosotros creemos que la duplicación de frecuencia provee evidencia de la participación de células bipolares difusas en el control pupilar, y esto fue ratificado por un estudio de microscopía electrónica en el año 2016. Por último, y ya para ir cerrando, esta respuesta pupilar también se puede usar como biomarcador de la retina, del funcionamiento retinal. Por ejemplo, en este trabajo de Adhikari del año 2016, ellos muestran cómo pacientes con glaucoma tienen una respuesta pupilar diferente a pacientes de un grupo control, por ejemplo, con glaucoma tardío, pero también pueden diferenciar entre grupos de glaucoma temprano y el grupo control. Por otro lado, sin embargo, digamos, el grupo control tiene un comportamiento similar a un grupo sospechoso de glaucoma. Además, esta técnica mostró resultados prometedores en pacientes con retinitis pigmentosa, diabetes, amaurosis congénita de Leber y degeneración macular relacionada con la edad. Nosotros desarrollamos un pupilómetro cromático en el Instituto de Luz, de Investigación en Luz, Ambiente y Visión. Con este realizamos diferentes mediciones. Una de ellas es ver cuál es la relación entre la pupilometría de parpadeo y la pupilometría de pulso, y encontramos de que hay una fuerte correlación en esto. Acá, por ejemplo, vemos una fuerte correlación entre parámetros de la pupilometría de pulso con la pupilometría de parpadeo, en particular la amplitud de la pupilometría de parpadeo y la constricción inicial de la pupilometría de pulso. Pero además, otra cosa interesante es de que la pupilometría de parpadeo no brinda solamente información en sí del parpadeo, es decir, la magnitud y la fase, sino que también se puede obtener parámetros de pulso en esta medida. Es decir, que usando pupilometría de parpadeo se pueden analizar parámetros de parpadeo, pero también parámetros de pulso. Entonces, la conclusión de ese trabajo fue de que la amplitud de respuesta de parpadeo está fuertemente asociada a la constricción inicial de la respuesta de pulso. Sin embargo, la fase de parpadeo no se correlaciona con el parámetro temporal de la respuesta de pulso. Este año, Constanza Tripolone, mi tesista, presentó los primeros resultados con este sistema en pacientes con riesgo de glaucoma, donde se muestra que en diferentes parámetros hay una diferencia significativa entre el grupo de pacientes con riesgo de glaucoma y un grupo control. Todavía necesitamos hacer nuevas mediciones para ver si estas pacientes realmente desarrollan glaucoma y si nosotros podemos detectar, o sea, si realmente estos parámetros en donde vemos diferencias pueden dar idea de una detección temprana de esta enfermedad. Para ir ya concluyendo y cerrando,
las contribuciones de conos y bastones, bueno, lo que encontramos en todos estos trabajos es que, por ejemplo, de que las contribuciones de conos y bastones se combinan linealmente en el rango mesópico para controlar la respuesta pupilar a la luz. La respuesta melanopsínica se combina linealmente con la vía magnocelular y la vía coniocelular. Y por otro lado, la vía parvocelular interactúa con la melanopsina de la forma "el ganador se lleva todo". Las respuestas pupilares mediadas por melanopsina muestran escasas características de adaptación a la luz comparadas con los conos. Otra conclusión importante es que la duplicación de frecuencias de esta estimulación rojo-verde sería ahí, provee evidencia del rol de las células bipolares difusas en el control pupilar. Y por último, de que la optimización y sofisticación de la pupilometría cromática, como así también la realización de estudios prospectivos, pueden llevar a mejorar la precisión y especificidad de la medida para transformarla en una herramienta estándar en la clínica oftalmológica. Bueno, con esto cierro. Quería agradecer a la doctora Elisa Colombo, que fue mi primera directora, luego al doctor Luis Isolio, que también fue mi director y ahora colabora conmigo en esta línea de investigación, al doctor Dean Caicao, que fue mi supervisor en la Universidad de Chicago, Constanza Tripolone, que es mi tesista y llevó a cabo varias de estas investigaciones, varios de estos experimentos, a los médicos oftalmólogos Alejandro Lavaque y Carlos Agüero, de la Clínica SEO en Tucumán, con los cuales actualmente estamos colaborando, a la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnología, donde hice mi carrera de ingeniería, y por supuesto a AIBO. Bueno, muchas gracias. Muchas Buenísimo, gracias, Pablo. Pablo. Excelente, excelente tu disertación. Sí, creo que me pasé un poco del tiempo, pero bueno. No, para nada. Si querés dejar de presentar, Pablo, Dale. Magalí empezaría con, perdón, Lorena. Lore. Sí, podemos empezar entonces ya con las preguntas. Estoy viendo aquí que Magalí tiene una pregunta, te doy la palabra. Gracias, Pablo, buenísimo. Creo que me perdí un montón de cosas por no entender, pero te hago una pregunta súper sencilla. ¿Probaron medir en diferentes edades? ¿Sabés si se puede determinar si hay alguna diferencia en la pupilometría a diferentes edades? Yo pensando que vos decías que se puede usar como biomarcador de la funcionalidad retinal, y pensando a lo mejor en que, no sé, habría alguna neurodegeneración temprana que se pueda detectar de esa manera, no habiendo una patología específicamente en el ojo. Estoy pensando como medio en el aire y mientras hablo, pero ¿probaron eso en diferentes edades? Sí, hay varios estudios, digamos, que analizan cómo es el reflejo pupilar en diferentes edades. De hecho, ese libro que mostré al principio de Irene Lowenfield y Lowenstein, tienen todo ese tipo de estudios en donde, o sea, se sabe bastante de cómo la pupila, en principio con la edad, lo que pasa es de que ahí sí entra, digamos, en un factor que es el tema de los músculos que controlan el iris. Por lo tanto, el reflejo pupilar se vuelve menor, o sea, se deteriora, digamos, con la edad. Eso, y después, bueno, también aparecen, bueno, otras series de complicaciones. Nosotros en particular no medimos con diferentes edades, medimos en sujetos jóvenes o en sujetos, cuando hicimos medidas con glaucoma, medimos en sujetos de mayor edad, pero no hicimos un estudio en diferentes edades. Bien, muchas gracias, Pablo. Pasamos la palabra al doctor Mario Guido.
Hola Pablo, hola a todos. Hola, Excelente la Mario. presentación. La verdad que me gustó porque es una mirada distinta, ¿no? De lo que es el estudio clásico de lo que hacemos en la parte más biológica o bioquímica. Nosotros hemos estudiado algo Gracias. también de pupilometría en los pollos ciegos, en el modelo de amaurosis congénita de Leber. Y vimos algo que parece que se podría experimentar o probar en el ritmo circadiano, en la respuesta pupilar. Justamente eran más sensibles durante el día a la luz azul. No sé si ustedes han hecho algo, porque dado que la retina tiene en la mayoría de los mamíferos un reloj, si han pensado en mirar si hay un componente circadiano que pueda cambiar la respuesta de la pupila. Sí, de hecho, o sea, sí es una pregunta, digamos, muy interesante porque hay toda, o al principio yo de mi postdoctorado como que estaba muy interesado en eso y me acuerdo mucho de haber leído este paper de revisión que tenés vos, Mario, en donde decís que el núcleo supraquiasmático es como un director de orquesta de todos los, de los ciclos circadianos en otras células, en otros centros nerviosos. Eh, y la verdad que no pudimos avanzar mucho con eso, pero sí está la idea de que, por ejemplo, lo que es este cambio entre conos y bastones, en general los conos, digamos, en seres humanos, digamos, actúan más de día y los bastones de noche, y se cree que es debido simplemente a cuestiones de iluminación. Pero también hay resultados en otras especies en donde, bueno, se ve de que esto puede cambiar debido al ciclo circadiano, o sea, no necesariamente al nivel de luz, por más que están relacionadas. Entonces, si bien sí hay un paper de Andrew Seal que muestra que hace un trabajo, pero no me acuerdo exactamente bien ahora cómo son sus resultados en seres humanos. Pero bueno, sí, nosotros no avanzamos en esa línea, pero es algo muy interesante y eventualmente lo haremos. Una última preguntita, algo ya más complejo, pero dado que la retina interna y algunas neuronas de la retina interna, en particular las ganglionares, también expresan otra opsina que está en el azul, que es la OPN3. ¿Se podría pensar que puede haber una contribución también de alguna manera de esta opsina? Que lamentablemente es difícil de disecar respecto a la melanopsina, ¿no? Pero podría estar haciendo algo porque no se conoce la función. Sí, es cierto. O sea, entiendo, digamos, que esa opsina, digamos, es mucho más fácil de identificar en otras especies, capaz que o sea, vos debes saber mucho más que yo de esto. Pero pero sí, es cierto de que hay muchas cosas que todavía no se saben y estaría bueno ver si en seres humanos esa opsina tiene un efecto, en este caso, por ejemplo, en la pupila. El, no, nosotros no avanzamos. Bueno, también es cierto de que, bueno, habría que esto, ¿no? Identificar bien la respuesta espectral, por lo menos para aplicar el tipo de técnica que yo uso. Y una vez así, una vez con eso, poder saber si realmente si existe y si hay algún efecto en particular en la pupila. Muchas gracias, Pablo. Muy bueno. Gracias. Gracias. Ahora le damos la palabra a Rodrigo Torres. Hola Pablo, bueno, muchas gracias por tu participación y como decía Mario Guido, por cómo se enriquece el grupo a través de las distintas miradas a los mismos problemas, ¿no? Y algunas preguntas puntuales pensando en la práctica asistencial, en la práctica clínica. ¿Cuán compleja es esta tecnología y cuán potencialmente costosa es esta tecnología para llevarla a la práctica clínica? Eso por un lado. Y por el otro lado,
si está estudiado qué reproducibilidad tiene potencialmente para ser utilizado como una herramienta fuerte, ¿no? de asistencial o un método complementario para explorar personas, pacientes. Bueno, sí, gracias por la pregunta. Esta metodología, digamos, en principio no es muy costosa. Hay diferentes niveles de complejidades. Ahora nosotros la estamos usando en una clínica en Tucumán, pero bueno, la que hace las medidas es mi tesista Constanza. Las medidas no son muy largas y en ese sentido es dentro de todo bastante sencilla de usar. Lo que nosotros sí estamos buscando de hacer es esto de complejizarla y volverlo así un poco más compleja implica de que se vuelva o usar otras técnicas. En ese sentido, por ejemplo, hay algo que este tipo de pupilometría cromática clásica, por decirlo así, en donde se usan colores de luz, ¿no? Rojo, azul en particular, se usa solamente eso y uno obtiene diferentes respuestas, pero tiene que hacer muchas mediciones para obtener una respuesta más o menos que valga la pena, digamos, donde puedas sacar conclusiones. Entonces, en ese sentido, no es tan bueno para la clínica. Nosotros usamos este régimen que es sinusoidal, es decir, que es como que estás haciendo varias mediciones una al lado de la otra, por lo tanto, tenés más información y la medida en sí es bastante simple. Pero lo que sí, por ahí, lo que nos hace falta un poco es encontrar, o por lo menos lo que a mí me gustaría hacer es aplicar el método Silent Substitution en la clínica, y para eso necesitas saber muy bien cómo son los medios intraoculares, o sea, de la persona, que en ese sentido, porque eso modifica, digamos, lo que es la sensibilidad, o sea, a nivel de la córnea, quiero decir. O sea, cuando haces el cómputo necesitas saber qué es lo que pasa antes de la retina. O sea, hablando desde la fuente luminosa, sale la luz y bueno, primero tenés los medios intraoculares, la córnea, el cristalino. Entonces, eso es algo que necesitamos todavía una técnica para determinar eso, y eso es lo que lo hace un poco, o sea, sí, estamos viendo de generar estas técnicas para hacerla más rápida la medida y más compleja, y por lo tanto que tenga mayor confiabilidad. Pero bueno, la respuesta corta era que sí la estamos llevando adelante, que todavía estamos haciendo muchas mediciones y muchas pruebas, quiero decir, para ver qué posibilidades hay de que sea esto, ¿no? Una herramienta se estandarice en la clínica. Brevemente, felicitaciones porque todo lo que aporte objetividad en la evaluación de las personas es necesario realmente, y pensando en toda la relación de la parte oftalmológica con la parte, digamos, psíquica y emotiva, creo que puede aportar algo muy importante que no hay en la actualidad. Bueno, sí, estoy de acuerdo. Gracias, Rodrigo. Bueno, seguimos con las preguntas. ¿Alguien más quiere realizar alguna? Si no, mientras tanto, bueno, primero que todo felicitarte también, Pablo, muy buena la presentación, el tema muy interesante. Algo que te pregunto ahora desde mi desconocimiento del área es en cuanto a la seguridad de estas irradiaciones que se pueden
hacer así en cada una de las distintas longitudes de onda, pensando a futuro en una aplicación y en eso, con el método que vos decías tal vez de sustitución por silencio, o sea que serían más cantidad, supongo, de radiaciones. ¿Cómo lo manejan? ¿Cómo está estandarizado la amplitud que se puede usar de rutina? Sí, gracias por la pregunta, Lorena. Sí, no, los niveles de iluminación no son altos para nada. Y en principio cuando uno aplica este método, lo que hace es, o sea, es una relación entre la intensidad de una luz con respecto a la intensidad de la otra. Y en general el promedio se mantiene, digamos, siempre constante, pero en ningún momento hemos avanzado, digamos, en niveles de luces muy altos. Generalmente la mayoría de los instrumentos estos tienen o están hechos a base a LEDs y a LEDs de baja potencia, en principio. Y bueno, nada, no, en ese sentido no presenta un daño para la retina o para el ojo en sí. Bueno, muchas gracias, Pablo. Un poquito en relación con esa pregunta, pensaba Pablo, ¿necesita el paciente una adaptación previa a oscuridad o simplemente es hacer incidir la luz directamente? Y si esta prueba acompañaría, digamos, a otras en el campo oftalmológico, ¿cuáles serían? Bien, si el paciente, o por lo menos como nosotros estamos, digamos, implementando el protocolo, no necesita una adaptación a la oscuridad. Sí, cuando estudiamos, sí, lo que es la señal o la respuesta de bastones en particular, ahí sí hicimos adaptación a la oscuridad, pero por una cuestión de tener todos los fotorreceptores como una línea de base común, por decirlo así. Pero ahora, en la implementación que estamos llevando adelante, no tenemos una adaptación a la oscuridad y las medidas son en niveles mesópicos, fotópicos, es decir, no sé, una candela por metro cuadrado, 10 candelas por metro cuadrado. ¿Y la segunda pregunta cuál era, Cecilia? ¿Se acompañaría esta prueba a otros test oftalmológicos y cuáles serían? Ah, bien. Bueno, hasta ahora, por cómo está, digamos, hecho, se la puede usar como una herramienta de screening. O sea, también tengo que decir que no soy yo el único que está haciendo esto. O sea, hay varios equipos. Por ejemplo, hay un grupo de Singapur que desarrolló un pupilómetro cromático que es una especie, no sé, o sea, como los pupilómetros creo que se usaban, no sé, capaz que acá saben mejor que yo cómo se usan, cuáles son los pupilómetros que hay en la clínica, pero vos tienes un mango y el mango lo pones cerca del paciente y ahí se hace la medición. Y pero estos tipos de pupilómetros se usan para screening. O sea, no, una vez que decís, bueno, puede tener algún daño en la retina, entonces tenés que pasar a un OCT o a algún otro instrumento que se use. Nosotros acá lo que estamos viendo es ver si es que se puede individualizar o que reemplace de última el OCT, porque a veces también, de acuerdo a la experiencia en clínica que nos contaban que nos contaron las personas de los médicos oftalmólogos, a veces uno ve o se puede ver, digamos, como un cierto daño, pero no se está seguro de que si es glaucoma, porque también el sujeto sigue viendo bien, digamos. Hay algún daño estructural, pero no funcional. Entonces, tampoco el OCT, digamos, como que brinda toda la información, porque si no, bueno, directamente aplicas OCT. Pero sí,
hasta ahora en estos momentos se está desarrollando el sistema o la aplicación que se le está dando en algunas partes del mundo es como una herramienta de screening. Perfecto, muchas gracias. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Realmente creo que hoy estamos escasos de oftalmólogos, pero de oftalmólogos clínicos, porque es una temática que es súper interesante tanto para nosotros los básicos como para ellos. Así que hubiera generado quizás un debate interesante. Bueno, si no tenemos entonces más preguntas, yo les recuerdo que propongamos a nuevos disertantes, porque la temática, digamos, es libre, así que bueno, esperamos propuestas y vamos armando nuestra agenda cada tres viernes, perdón, nos volvemos a reunir. Bueno, y agradecerle de nuevo a Pablo por su predisposición para brindarnos esta charla tan interdisciplinaria para nosotros. Gracias a Mario por unirse, al doctor Carlos Landa, que también lo veo que está en línea con nosotros, y bueno, y al resto de todos los participantes y a la comisión directiva, al doctor Isolio, que también veo que está conectado, que te está escuchando, Pablo, y siguiéndote. Así que, bueno, dejamos de grabar y nos juntamos entonces en tres viernes, ¿sí? Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Pablo. Gracias, Pablo. Muchas gracias. Saludos para todos. Gracias. Pablo.